Era guapo, educado y trabajaba con las manos. Por las mañanas lo veían con su casco y sus botas, y por la tarde con la Vespa. Y por la noche volvía a casa con la ropa sucia de obra. Pero para los vecinos era el obrero serio, el padre que cumplía, el marido trabajador. Para las mujeres mayores de su barrio fue otra cosa. Un depredador callado que vino a romper con sus vidas. Bienvenidos un día más a Psicología, Crímenes y Secretos. Tengo hoy una historia que no te va a dejar indiferente. Fue nuestro Ted Bundy español. Su nombre era José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, el primer Mataviejas. Antes se le conoció como el violador de la Vespa, y su historia es a la vez la del hombre y la del fallo sistemático de la justicia, la del agresor que subió en violencia y la de una justicia que no entendió la peligrosidad de un violador reincidente. Él mismo lo dijo con palabras tan frías como reveladoras: no me sentía atraído por las ancianas. Ha sido una venganza hacia mi familia, hacia mi madre. Ha sido una venganza contra mi madre. Esa frase resume la lógica oscura. La elección de víctimas no era azarosa, era simbólica. Y el odio hacia su madre, transformado en agresión contra aquellas que le recordaban a ella. No llegó a desvivir a su madre y por eso dijo que desvivió a otras. Nació el 3 de diciembre de 1957 en Santander y de joven acumuló violencia en el hogar. Tuvo agresiones hacia su madre y también hubo algún episodio en el que empujó a su padre, que era discapacitado, por unas escaleras. De ese modo fue expulsado de su casa con tan solo 17 años. Ese rencor familiar caló muy profundo y se mezcló con la pulsión sexual y la agresividad. Así que por la noche recorría los barrios con su Vespa, buscando mujeres solas. Las atacaba. Muchas veces regresaba a su casa de día como un vecino respetable. En octubre de 1978 lo atraparon. Lo sorprendieron infraganti tras un ataque que no le salió demasiado bien. Fue acusado de docenas de violaciones. Los medios lo llamaron el violador de la Vespa. La prensa recogió el horror. Fue condenado a 27 años de prisión. Ingresó en la cárcel de Ocaña. Parecía el final de una carrera criminal. Sin embargo, en la España de entonces había reglas legales que hoy en día siguen estando algunas y mecanismos sociales que le concedieron una salida anticipada. 11 de sus víctimas, a las que le pidió perdón, les dio la libertad a este agresor. El Código Penal de la época, junto con su conducta en prisión, posibilitó que cumpliera tan solo 8 años. Así que en 1986 volvió a la calle. La libertad fue la bisagra. En menos de un año después, su violencia sexual escaló para convertirse en ya desvivimientos. Entre abril de 1986 y el abril de 1987, comenzó una serie de agresiones y desvivimientos que en número y en brutalidad
lo colocaron en lo más alto de los depredadores de la historia criminal española. Digamos que este fue nuestro Ted Bundy de España. 16 mujeres se cuentan o se le pena por 16, aunque dicen que pudieran ser 21. Todas ellas eran de edad avanzada, todas estaban solas y había sido todo en el umbral de sus propias casas, en su propio hogar. Su estrategia era deliberada y fría. Él trabajaba en la construcción. Desde la obra vigilaba las manzanas de alrededor y así veía la rutina de las vecinas, a quienes podía ver que vivieran solas. Observaba sus horarios, sus salidas, sus costumbres. Cuando elegía una víctima, tocaba su puerta disfrazado de técnico, de revisor del gas, de empleado de la compañía eléctrica, convincente albañil, instalador, albañil. Su palabra era eficaz, su apariencia muy convincente, la verdad. No entraba con fuerza, se ganaba la confianza. Muchas veces hacía pequeños trabajos, reparaciones, instalaba una puerta, revisaba unas luces, hacía algo y siempre volvía. Y en la tercera o la cuarta visita era cuando consumaba su agresión. No actuaba con prisa. La repetición de las visitas le daba ventaja. A la tercera o cuarta visita era la trampa perfecta. La mujer ya confiaba en él, le pagaba, le hablaba. Él aprovechaba ese acceso para agredir sexualmente, para dominar y luego para provocar el desvivimiento por asfixia. Muy fácil. Tapaba la nariz y la boca hasta que la respiración fallaba, hasta que se producía un edema que terminaba en un paro cardíaco. Esa forma de provocar el desvivimiento jugó a su favor, porque en muchas ocasiones los forenses adjudicaron los fallecimientos por causas naturales debido a la edad de las víctimas. Un desvivimiento así en una mujer de 80 o 90 años se mimetizaba perfectamente con la fragilidad de la vejez. Pero su éxito también le dio descuidos. Empezó a dejar pistas, objetos que desaparecían en las casas, patrones repetidos, errores en pequeños detalles. Y la prensa local, porque fue la prensa local la que levantó la sospecha, empezó a sumar los casos y a conectar los puntos. Lo que antes parecían tragedias aisladas, empezó a hacer su propia investigación. ¿Por qué? Si una anciana muere y otra anciana muere en el mismo barrio, en circunstancias extrañas, y si todas compartieron la visita de un trabajador, algo parecía sospechoso. Fue el periodismo el que puso en alerta a la policía y la justicia no había ejercido con suficiente rapidez. Las víctimas forman una lista que pesa cada nombre con su ausencia. Voy a dejaros aquí la lista de personas para dejar este momento en su honor y que descansen en paz. En cada nombre hay una vida cotidiana interrumpida, un domicilio que dejó de ser refugio. En muchas de esas casas encontraron, además del dolor, objetos que ya no estaban, joyas, televisores, pequeños recuerdos, objetos que él había tomado como trofeo, como un buen asesino en serie. El 19 de mayo de 1988, la policía detuvo a Rodríguez Vega. Lo llevaron a comisaría. Apenas llegó, comenzó a confesar con un lujo de detalles. No fue una confesión forzada por pruebas aplastantes ni por un arrepentimiento súbito.
fue una exhibición verbal de su monstruosidad. Hablar, describir, relatar, como si el crimen fuera una obra y él, el narrador satisfecho de esa historia. El allanamiento de su casa no dejó dudas. Había una habitación en la que él mostraba sus recuerdos, los recuerdos de las desvividas, o sea, sus trofeos. Habían dentaduras postizas, alhajas, objetos religiosos, elementos del hogar, muñecas, televisores, trofeos de una perversión que necesitaba conservar lo que había arrebatado. Durante el juicio, que empezó en 1991, su actitud siempre fue soberbia. Miraba a las cámaras, sonreía con ironía, permanecía ajeno al dolor de los familiares sentados en la sala. No se quebró, no pidió perdón. Fue condenado a 440 años de prisión. Lo más interesante es que muchos de los desvivimientos fueron descubiertos gracias a ese montón de trofeos que conservaban. Tan solo unos fueron identificados con las mujeres que se creyó que había desvivido, pero empezaron a investigar con las otras muertes, así como las otras muertes que parecieron naturales, así como la prensa es la que alertó, empezaron a contactar con los familiares de estas personas para ver si reconocían los objetos, y fue así como se llegó a la suma de 16 desvivimientos, aunque se cree que fueron 21. Esa cifra imponente, lo simbólico, no alteraba la realidad legal. El sistema español no hace cumplir literalmente tantos años, pero la sentencia dejó claro el peso de su crimen social. El retrato psicológico que emerge no es el de un desequilibrio llamativo y abrupto, es el de alguien metódico, organizado y con rasgos de psicopatía, encanto superficial de dominio y de coleccionar efectos como símbolos de control. Su historia trae resonancias con otros depredadores carismáticos como el de Ted Bundy, que no es casualidad. Ambos usaron su apariencia atractiva, la palabra como herramienta. Ambos supieron esconder la voracidad bajo la normalidad del vecindario. Donde Bundy seducía con palabras y con su aspecto, Rodríguez Vega seducía con la apariencia del trabajador que viene a arreglarte algo en casa. Pero aquí hay otra capa: la relación con su madre. En sus cartas, en sus declaraciones, dejó constancia de una mezcla de amor y odio hacia ella. Dijo que debía de haberla desvivido a ella para acabar con lo que él sentía. Que si hubiera desvivido a su madre, su carrera criminal no habría ocurrido nunca. Esas frases revelan la lógica simbólica del agresor. No deseaba a las ancianas por sí misma, sino como un reemplazo simbólico de la figura materna, que lo frustró y que lo rechazó. Esa venganza proyectada en cuerpos ajenos explica, en parte, la lógica de la elección de las víctimas. La cronología exacta importa porque muestra la evolución. Los ataques nocturnos en la Vespa y la condena por violaciones y su salida de prisión, el retorno al barrio, la planificación desde la obra, la ganancia de confianza, la agresión, la desvivida y el escondite de los objetos trofeo. Esa línea, que no es mero azar, es una progresión de peligrosidad. La policía tardó porque el señalamiento de las causas naturales actuó como un velo. Muchos forenses, ante un cadáver de edad avanzada y con signos de traumatismos externos, aceptaron la hipótesis de una muerte natural. Además, la fragmentación del criterio entre distintos juzgados y forenses dificultó la conexión de casos hasta que la prensa
empezó a sumar relatos y a insistir mucho. El periodismo, esta vez, como algunas otras, fue la cuerda que tiró de un ovillo. Una nota tras otra, una familia tras otra, un patrón que ya no podía negarse. Solo entonces la investigación se coordinó y las piezas, por fin, apuntaron a un autor común. Tras la detención, el relato público de Rodríguez Vega fue calculador y frío. En prisión no cambió de actitud. Contaba sus delitos con todo detalle a los reclusos, a los periodistas. Además, se jactaba de las agresiones. Su impunidad moral era absoluta y esa jactancia alimentó el repudio incluso de otros presos, que quizás vieran en la imagen de él que pudiera una de estas víctimas ser sus propias madres. Pasaron los años de condena. Lo movieron por diversas prisiones. En 2002 fue trasladado al centro penitenciario de Topas. Allí su fama lo precedía. Allí algunos internos quedaron irritados por sus historias sobre las ancianas, por el modo en el que hablaba de ellas. Y en octubre del 2002, ante la jactancia del criminal, diciendo que saldría pronto y se escaparía pronto, dos reclusos le infligieron una desvivida brutal. 113 puñaladas en la cárcel, en el patio. La condena social se manifestó de forma violenta. Nadie reclamó su cuerpo, fue sepultado en una fosa común. Uno de los agresores se limitó a decir al juez: «Señores, les hice un favor a la sociedad». Así cerró esta página pública con un final violento y sin duelo. Esta persona era llamado el Zanahorio. Este caso obliga a hacernos preguntas difíciles y necesarias. La primera: ¿qué falló en la justicia para que un violador con antecedentes volviera a la calle y, peor aún, escalara su violencia hasta la desvivida en serie? Quiero recordaros mi otro caso, que os voy a dejar por aquí, de el violador de Castellón. Pasó lo mismo. Empezó tan solo con violaciones. Al ser acusado y entrar en la cárcel, ya no solo fueron violaciones, escaló a algo mayor, debido a no querer volver a entrar en el centro penitenciario, y que ya está fuera hoy en día. Porque al final, ¿qué son 17 años en prisión en una vida de tantos años? Entonces, ¿qué falló en la justicia para que un violador con antecedentes volviera a la calle y, peor aún, escalara su violencia hasta la desvivida en serie? En la práctica de aquella época, pero creo que hoy sigue lo mismo, confluyeron leyes, costumbres jurídicas y una percepción social que no equivalía violación repetida con riesgo de desvivimiento. El perdón de las víctimas, la rebaja de la pena por buen comportamiento y un código penal que no contempla adecuadamente a la peligrosidad a largo plazo convirtieron la salida de la prisión en una oportunidad para el agresor. La segunda pregunta es sobre la invisibilidad de las víctimas. Ya he hablado sobre las mujeres invisibles, mujeres mayores, solas, con rutinas predecibles. La sociedad tiende a naturalizar su fragilidad. Una anciana que muere sola muchas veces dispara menos alarma que un homicidio de otro perfil. Esa desigualdad de alarma favoreció que el patrón se prolongase durante un año. La tercera pregunta que se dirige a la mente del agresor:
¿Qué lleva a alguien a coleccionar recuerdos de sus crímenes? ¿A conservar objetos como trofeos? El acto de guardar no es un capricho, es una necesidad simbólica, es la forma de perpetuar el control sobre esa vida arrebatada. En algunas psicologías del depredador sexual, el objeto reemplaza a la relación. La conservación de ese trofeo garantiza de algún modo la permanencia de ese poder. Y la cuarta pregunta incómoda y colectiva es esta. ¿Hemos aprendido? ¿Cómo ha cambiado la justicia desde entonces? Hoy hay más conciencia sobre la peligrosidad de los delitos sexuales repetidos o sobre la necesidad del seguimiento sobre programas de tratamiento y sobre la coordinación entre fuerzas policiales y prensa. Pero la historia del Mataviejas, nuestro Ted Bundy español, nos recuerda que la prevención exige vigilancia institucional, cambio en normas y un escrutinio real sobre cómo tratamos a las víctimas vulnerables. El relato del caso también revela que el carisma y la apariencia pueden ser unas armas peligrosas. Un hombre puede parecer confiable y usar esa confianza para causar daño. Por eso la pregunta del perfil no es retórica. ¿Cómo detectar quiénes convierten la normalidad en máscara? La respuesta no es sencilla. Requiere análisis de antecedentes, informes psicológicos y una alta sospecha que cuando hay reinserciones de agresores con patrones claros y un seguimiento real de su reinserción en la comunidad. Si hay una imagen que permanece al final de este episodio es la contradicción. Un hombre con un rostro de obrero y manos de trabajador que a la vez fue un desvividor en serie. Una justicia que creyó en la rehabilitación normal o formal y no miró la peligrosidad. Unas víctimas invisibles, cuya muerte fue habituada hasta que la prensa le obligó a la policía a mirar. Esa contradicción es la herida que queda abierta, porque no se trata de buscar placeres morbosos en la descripción del horror, se trata de comprender para evitar que se vuelva a repetir. Se trata de nombrar lo que pasó con términos precisos y de insistir. La violencia sexual repetida no es un problema menor, es una alerta máxima. Cuando un violador regresa sin seguimiento, las probabilidades de escalada aumentan. Y el sistema debe hacer esto visible y actuar. Y cierro este episodio con una pregunta más para quien escucha. ¿Qué harías tú si supieras que en tu barrio un hombre con libertad reciente por delitos sexuales trabaja y visita casas de ancianas? ¿Lo denunciarías ante un juez? ¿Ante la policía? ¿Ante una ONG? ¿Cómo protegemos a quienes han quedado invisibles por la edad, por la soledad, por la costumbre? Porque la historia de Rodríguez Vega nos recuerda que la prevención no nace solo de la ley, nace también de una atención colectiva. Gracias por acompañarme en este análisis. Volveremos con más casos en los que la mente y el sistema se cruzan y a veces fallan. Hasta la próxima entrega de Psicología, Crímenes y Secretos. Recuerda suscribirte.